entre comillas, fracasar es fundamental. Y acordaros de estos dos términos. Humildad, capacidad para aprender. Y paciencia, capacidad para darnos oportunidades para aprender. Entonces, con humildad y paciencia nunca cometes errores. Porque siempre es, ¡ay, qué bien! Tengo la oportunidad de aprender. Entonces, si entre comillas hemos cometido un error y la persona a la cual estamos haciéndole la escucha activa nos ha mandado frismonas, o se ha bloqueado, o ha ocurrido tal cosa, nosotros podemos decir, cuando yo dije tal cosa, ¿cómo te sentiste? Y le hacemos la escucha activa sobre ese supuesto error que hemos cometido, con lo cual la persona va a sacar una información impresionante. Cometer un error de verdad que es de las mejores cosas que nos puede ocurrir en la vida. Los errores son los regalos de la vida. Y es muy importante. Bien, ¿qué es el mensaje yo? El mensaje yo es cuando a nosotros nos toca expresar un sentimiento pues negativo de nosotros mismos. Por ejemplo, si yo me encuentro a disgusto en un momento determinado, lo expresaría con mensaje yo. Yo puedo decir, me siento ahora mal. O, desde que ha ocurrido tal cosa, yo me siento mal. ¿Veis el punto? Es decir, yo normalmente, en lugar de emplear los mensajes yo, solemos emplear mensajes tú. Y solemos responsabilizar a otras personas o a otras circunstancias lo mal que yo me siento. Imaginar que yo estoy toda la tarde esperando a mi pareja y estoy en casa esperando a que venga mi pareja. Y cuando viene mi pareja viene pues agotada, viene hecha unos toros. Y lo único que le apetece es sentarse a ver la tele. Entonces cuando viene y no me hace ni puñetero caso, yo me pongo en plan víctima. Pobre de mí, toda la tarde esperando a que venga para hablar contigo y resulta que vas y te echas ahí a ver la tele. Decimos la tele porque le podemos poner la tele o no sé qué. Y la otra persona dice, es que vengo muy cansada. Y el receptor, ya, pero es que, ¿qué es lo que está haciendo? Está su niño adaptado proyectándolo en forma de padre crítico, de perseguidor, sobre el otro. En lugar de decir, me he sentido muy mal durante toda la tarde y la verdad que estaba deseando que vinieses para estar contigo. Ay, pues ponte aquí a mi lado, pues ponte aquí, que me apetece muchísimo, pero espérate que... y ya está. Claro, sin culpabilizar. Eso es. Muy importante que los mensajes yo son mensajes de información. Estoy informando al otro de cómo yo me siento. Mientras que el mensaje tú es mensaje de culpabilización a lo demás en función de cómo yo me estoy sintiendo. ¿De que no se puede hacer nada? Yo te informo de que me estoy sintiendo mal. Mensaje yo. Ahora, yo te culpo de lo mal que yo me estoy sintiendo. Mensaje tú. Claro. Los mensajes tú siempre son conflictivos, los mensajes yo son estupendos. Aunque puede ocurrir lo siguiente. Mensaje yo. Me siento mal. ¿Qué estás diciendo? ¿Que es por mi culpa? Entonces ya... Claro. El otro, como él, si es susceptible, pues puede ocurrir cualquier cosa. ¿Vale? Como síntesis, lo que hicisteis en el otro curso más o menos, ¿está bien la síntesis? Estupendo. Y lo que no, más o menos os ha quedado claro. Vale. Pues vamos... Voy a abrir un poquito aquí. Sí, porque... Si puedo. Ahora. Bien. Dale, por favor. Otra más. Another one. ¿Sigue? ¿Sigue? Estupendo. Vamos a empezar a ver la formación del mundo interior. Como lo tenéis todos en los apuntes, no tenéis que copiar nada. ¿En qué consiste la formación del mundo interior? La PNL, por si no lo sabéis, se llama programación neurolingüística. Y es de todos los estudios psicológicos el que más ha profundizado junto con la Gestalt en las formas de senso-percepción. Entonces vamos a estudiar la senso-percepción. Entonces, desde la programación neurolingüística vamos a ver la senso-percepción. Y fijaros que nosotros vamos grabando información desde el comienzo de la vida. A mí me gusta decir que las primeras estructuras que aparecieron hace 4.000 millones de años
en las primeras formas vitales, que eran unas bacterias muy primitivas, se llaman arqueobacterias. Bueno, pues esas formas primitivas aparecen ya en unas estructuras enzimáticas que seguimos teniendo nosotros y que nos funcionan con éxito. Entonces, ese éxito que ya apareció es una información filogenética, que se ha ido transmitiendo ese éxito a lo largo de la historia. Y nosotros ese éxito lo tenemos desde el principio. Pero a la vez, nosotros tenemos una información ontogenética, que es la información que desde el primer momento de nuestra concepción, desde el primer momento de cigoto, ya vamos almacenando en nuestro contenido epigenético, es decir, en nuestro ADN. Nuestro ADN, ya os adelanto, que tiene un 5% de contenido genético y un 95% de contenido no genético, que es epigenético, que es para almacenar información. Luego somos unos privilegiados. Es decir, nuestros genes se manifiestan, pero el control de esos genes va almacenando toda la información a lo largo de nuestra historia. Con lo cual, traemos una información filogenética desde hace 4.000 millones de años y una información ontogenética desde lo que sea. A lo mejor imaginaros que un tatarabuelo nuestro aprendió una cosa. Bueno, pues eso que aprendió y que se le quedó en su ADN epigenético, resulta que se va trasladando y a nosotros nos llega. ¿Habéis oído hablar que Jung le llamó la sombra? Hoy en día se llama constelaciones familiares. Y en el mundo oriental le llaman el karma. Pero ¿veis que estamos hablando de lo mismo? No podéis imaginar la epigenia, que es una cosa que se está trabajando de hace 10 años para acá, el mundo epigenético, el mundo que se está descubriendo. Lo que pasa es que se está intentando, desde el punto de vista de la genética, se está intentando ver mecánicamente. Entonces se va viendo cómo se van alterando las bases nitrogenadas y todo esto a nivel mecánico. Pero eso es a nivel mecánico. Luego a nivel de expresión epigenética se está viendo otra serie de cosas, hasta el punto que hay enfermedades que tienen origen epigenético. Luego ya estamos viendo. Y desde el punto de vista kármico, pues se está viendo cómo determinadas patologías históricas de una vía familiar X, la que sea, hay una predisposición. Si habéis visto en psiquiatría o psicología, se hace siempre un historial. Cuando hacemos la presentación de una persona, hacemos un historial de las patologías que han tenido en toda su familia. Entonces vemos que a lo mejor viene una persona que tiene una tendencia de tal tipo. Y vemos que dentro del oso, pues el bisabuelo tuvo tal otro, el otro, tal otro, tal otro. Y vemos que hay una armonía o una coherencia entre unas patologías y otras. Más o menos lo vais viendo, ¿verdad? Es decir, que hay una relación filogenética y ontogenética. Todo eso lo iremos viendo. Disculpa, porque estoy tomando apuntes un poquito filogenético, pero vamos información de los comienzos. Del comienzo de la vida. Ontogenético, de los antepasados directos o... Claro, es la información que nosotros vamos almacenando desde que nacemos, pero que, claro, lógicamente hemos traído contenido de ADN de papá y contenido de ADN de mamá. Como he escrito genético y epigenético, claro. Dentro de ontogenético... Eso es muy bien, lo has escrito perfecto, Ana, perfecto, maravilloso. No, perfecto. Ese 5% genético es algo que está en la humanidad, que es el contenido genético tuyo, el que te toca a ti. El que me toca, pero también tienes un contenido epigenético que también te toca. El epigenético... También, los dos te tocan. Lo que he entendido es que almacenando durante nuestra vida eso es. Vida actual. Claro, pero es que tú traes, los genes que tú tienes son de papá y mamá. Sí. Tú no te has fabricado ningún gen para ti. Sí. Son de papá y mamá. Que a su vez lo cogieron del abuelo y abuela. Que a su vez... Y ese es el 5%, pero de la misma forma que se hereda lo genético, se hereda lo epigenético. De la misma. Que es la información más o menos que se piensa que puede ser hasta información de determinados traumas. Que históricamente aparecieron en una persona determinada. Por ejemplo, hay síndromes, yo lo he visto, de una persona que perdió un familiar en la guerra y que el trauma de la pérdida del familiar que experimentó su abuela en la Primera Guerra Mundial, su abuela lo experimentó, lo tuvo su madre y lo tiene ella. Y tiene sueños recurrentes. ¿Os ha pasado alguna vez de soñar un sueño igual que el de vuestra madre o el de vuestro padre?
No. Algunos sí, otros no. ¿Veis que? O coincidir con un sueño con algún otro familiar o incluso algún otro amigo y soñar los dos lo mismo. Sí. He soñado tal cosa, pues yo también. Y ese es un mundo onírico, es un mundo absolutamente inconsciente. Y hay coherencias impresionantes en el lenguaje onírico, en el lenguaje de los sueños. ¿Ha quedado claro, Ana? Perdóname, pues... Yo no. Sí, es 95% epigenético. Es que escribí almacenando durante nuestra vida actual, almacenando de dónde, almacenando nuestra interacción Claro, social, nosotros almacenamos almacenando en el contenido epigenético información nosotros y lo estamos almacenando continuamente hasta que la pichamos, hasta que de nos las morimos. personas, de relaciones sociales... Claro, de todo lo que nos viene, todo estímulo se almacena genéticamente. ¿De acuerdo? Vale. Fíjate que la memoria que se llama a largo plazo es una memoria epigenética. Ya vamos, lo que pasa es que sería meternos ya en mucho follón. Bien, pues lo vamos almacenando. Pero la memoria epigenética que almacenaron nuestros padres también la heredamos nosotros. Y la de los abuelos también. Claro, pero también la de los tíos. Claro. La gente que no ha sido nuestra vida directa de... Pero también. Eso es epigenético. Claro. ¿Vale? Bien. ¿Cómo procesamos nosotros la información que nos llega a nuestra sensopercepción? ¿Cómo lo procesamos? Fijaros, nosotros percibimos información, la filtramos y formamos unos mapas conceptuales. Es decir, no podemos evitar tener prejuicios. No lo podemos evitar. Es decir, no podemos decir, yo no tengo ni un prejuicio. Es imposible. ¿Por qué? Porque necesitamos mapas conceptuales para funcionar. Yo sé que esto es un dedo. Yo siempre que vea esto diré, ¿un dedo? ¿O no? Cuando lo enseño a todo el mundo, ¿esto qué es? Un dedo. Un dedo. Soy listo. ¿Y esto? Dos. Dos dedos. ¿Y esto? La mano entera. La mano entera. ¿Verdad? Bien, esos son mapas conceptuales. ¿Y por qué? Porque se ha estructurado en unas redes neuronales la memoria de esos conceptos. Entonces se llama memoria de funcionamiento o memoria cotidiana. Es decir, la memoria que nos sirve para decir, esto es una silla y sirve para sentarme. O esto es un bolígrafo y sirve para escribir. Y no tenemos que pensar, ¿esto qué será? Cada vez que cojamos un boli, ¿esto qué será? ¿Y para qué sirve? ¿Os imagináis si la vida fuese así? Si no tuviésemos mapas conceptuales, sería un desastre. Entonces, todos tenemos una cantidad de mapas conceptuales infinito, que es el conjunto de memoria que tenemos. ¿Qué ocurre? Que estos mapas conceptuales, muchos de ellos son perceptivos de objetos, pero la inmensa mayoría son emocionales. Entonces tenemos mapas conceptuales tanto perceptivos como emocionales. Y por tanto, hay veces que decimos un dedo. Imaginar una persona que esto le recuerda a su padre autoritario y que cada vez que ve la mano con el dedito así, se cagaba de miedo. Pues cuando digo, ¿esto qué es? Todo el mundo dice, un dedo y sonríe, por la chorrada. Pero la persona que tenga el recuerdo de eso dirá, un dedo. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Porque ya hay, dentro del mapa conceptual, hay un momento emocional. ¿Os dais cuenta? Muy importante. Entonces, ¿cómo se funciona esto? El mundo exterior lo percibimos, pero no percibimos el mundo exterior. Percibimos lo que podemos percibir de este mundo exterior, que es una porción solo del mundo exterior. ¿De acuerdo? Solo una porción del mundo exterior, muy chiquitita. ¿En función de qué? De lo que he aprendido yo a percibir, de estos mapas conceptuales. Yo percibo lo que sé percibir. Lo que no sé percibir no lo puedo percibir, por mucho que yo quiera. De esto hay cantidad de ejercicios, cantidad de juegos de percepción. Bien, de esta porción que yo percibo, filtro una porción, con lo cual solo percibo un poco. ¿Habéis visto que dicen los elefantes tienen un lenguaje que no es percibido por el hombre y que mantienen un lenguaje los elefantes a más de 30 kilómetros de distancia? Dialogan entre ellos y están diciendo, oye, ¿de dónde vamos a comer? No, esta tarde nos vemos en la charca no sé qué, no sé cuánto. Estupendo, muy bien. Pues a las 7 quedamos.
Y entonces los elefantes dialogan y nosotros no tenemos ni idea de cómo dialogan entre ellos. Pero dialogan. ¿Por qué? Porque tienen una forma que nosotros no podemos ni percibir y que además no podemos filtrar. Con lo cual, nuestra percepción percibe lo que podemos y además los filtros hacen que esto que hemos percibido se seleccione. Claro, esto nos llega a nuestro mapa conceptual. ¿Por qué se va filtrando o eliminando tantas cosas en el camino? Tú imagínate si no hiciésemos eso. Tremendo, ¿no? Hay una enfermedad psicológica, que es cuando no tienes capacidad ni de seleccionar por senso-percepción, ni de filtrar, que es la de Tourette, la de los tics. Esa es la manifestación externa. La manifestación interna es que esto se anula. Entonces, esas personas están en un sitio donde haya muchos estímulos y te aguantan como mucho 30 segundos. Se caen ¡prum! Redonda. No, porque no pueden filtrar tanta información. Pues están, que si uno que va por la pasarela y tiene los zapatos rojos y está haciendo tal ruido, que si el otro tal, y todo eso, ¡prum, prum, prum, prum! Tenemos que ser súper selectivos a la hora de percibir y de filtrar. Eso se hace de una forma natural. Se hace de una forma no natural. No estás haciendo nada. Claro. Se produce así. De una forma natural, en función de cómo es nuestra biología, Sí, claro. y de una forma aprendida en función de lo que hemos aprendido a seleccionar. Si a nosotros nos llevan a la selva amazónica y nos sueltan por allí y dice, ¡hala, sobrevive! Pues entre 30 y 40 segundos duramos. Primero, porque nos colocan allí y no podemos ni andar. No sé. Pero imagínate a uno de la selva amazónica que le coloquen en la Gran Vía. Ya. Pues imagínate, le pasaría 3/4 de lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestra forma perceptiva y de filtro es absolutamente diferente. Claro, depende del mundo que Claro, tengas. depende de lo que hemos aprendido. Claro. Aunque genéticamente tengamos una estructura muy similar. Sí. ¿Vale? Vale. Bien, entonces, estos mapas conceptuales, fruto de la percepción y de los filtros, conforman y van variando los filtros y van variando la percepción. Es decir, que esto continuamente se está retroalimentando. Es un feedback. ¿Lo veis? Es decir, nosotros tenemos una percepción y unos filtros que nos generan unos mapas conceptuales que a la vez van generando filtros y percepciones diferentes. Imaginar una persona que pues tiene una experiencia intrauterina traumática. ¿Por qué? Porque pues, no ha sido recibido bien esa criatura cuando la mujer se quedó embarazada, o hubo un síntoma de aborto, o hubo una pérdida severa de un ser querido durante el embarazo, lo que fuera. Y esa criatura, dentro, lo que tiene es una percepción de una porción externa de su mundo, que es la madre, de una percepción de rechazo. Y eso se graba epigenéticamente. Yo soy rechazado. Ese rechazo lo filtra y es una porción del mundo percibido de autorrechazo, que se graba en su mapa conceptual. Es decir, ya nace con un niño adaptado bastante gordo, de yo no valgo, que sus filtros y sus percepciones ya las tiene así. ¿De acuerdo? Y nace con eso. Imaginad si tiene un parto traumático y tiene una anoxia o tiene un problema de nacimiento severo, pues ya recibe una información analógica de que pues lo externo no me valora, lo externo no quiere que yo siga para adelante. Si en la infancia no es suficientemente atendido, suficientemente querido, suficientemente valorado, eso se va incrementando. Con lo cual, ese mapa conceptual intrauterino, a través de los filtros y las percepciones analógicas extrauterinas, se va aumentando. Puede llegar a la adolescencia y decir, como yo soy una mierda, soy una víctima, yo no sirvo para nada. ¿Os dais cuenta? Y partimos de una cosa, que pensad un momentito. ¿Creéis que la vida se puede organizar y tomar el trabajo de generar un personaje como cada uno de los que estamos aquí tan maravillosos, así porque sí? Es decir, si la vida se toma el trabajo de crear un ser como nosotros, es por algo. Es decir, porque somos únicos y irrepetibles. Cada uno de los que estamos aquí no vamos a existir nunca más. Ni hemos existido antes ni vamos a existir después. Somos únicos y irrepetibles. Que es la marinera, es decir, que somos la leche. O sea que no sentirnos bien ya es hacer un desaire a la vida. Bien, entonces más o menos os queda claro esto. Bien, vamos a ver los sistemas representativos.
que la PNL lo llama así, filtros y mapas que generan nuestros filtros y mapas. El sistema representativo primero es la visión, la vista. Sigue, Boris. El siguiente, el auditivo. Y el tercero, el kinestésico. Estos son los tres principales: visual, auditivo y kinestésico. Luego está el olfativo y el gustativo. Todos ellos generan filtros y están generando el mapa conceptual, que es lo que hemos visto antes, pero un poco representativo para que nos quede claro. Entonces, toda la información la vamos a recibir vía visual, vía auditiva o vía kinestésica. Esta es la información que recibimos. ¿Os queda más o menos claro? La vía kinestésica la vamos a unir más con el mundo más emocional. ¿De acuerdo? Y un poco se va a manifestar en las personas que tengan un componente emocional mayor. Porque la kinestésica está formada mucho por todos los perceptores de la piel, y dar cuenta de la piel es el órgano sensorial más amplio que tenemos. ¿Os queda esto clarito? Vamos. Bien. Los principales, por tanto, que vamos a ver de los sistemas representativos son el lenguaje verbal, el fisiológico, que es el lenguaje no verbal, el acceso ocular y las submodalidades. Vamos a ver el verbal. Todo eso lo tenéis apuntado todo. El verbal, para determinar cuál es el sistema predominante en cada uno de nosotros, si es el auditivo, el visual o el kinestésico, utilizamos pues una forma de conocimiento. Y una de ellas es el lenguaje verbal. Y se llaman predicados a las palabras que utilizan. Todo esto es un lenguaje de la PNL, de la programación neurolingüística. Entonces los predicados son las palabras que utilizamos. Una persona que sea muy visual utiliza predicados visuales. Pues mirar, mira esto, imagínate, enfoca, mira, esta escena es impresionante, fíjate qué brillo. Auditivo, pues el acento, el tono, el timbre, el escuchar, todos estos son palabras que utilizamos. Y el kinestésico es, pues mira, toca, o conéctate conmigo, o fíjate qué calidez tiene esto. Palabras que utilizamos de cada uno de ellos. Estos son los predicados, las palabras. Ahora vamos a hacer un ejercicio de esto, o sea que ir tomando nota. Sigue, Boris. Y los neutros pues son los que no son ninguno de los otros tres. Además de las palabras, están las frases, que se llaman las construcciones, las frases. Ya veo, dará luz, esto aclara mucho. Auditivo, me suena. Siempre está dando la nota. Os vais dando cuenta de expresiones de este tipo. Kinestésico, estaremos en contacto, lo siento mucho. Y neutros, pues esto no me dice nada, estoy pensando, ¿vale? Entonces lo mejor ahora es que hagamos un pequeño ejercicio. Una persona cuenta una historia, la que le dé la gana, de ayer, de hoy o que se invente, mejor que no se invente. Y entonces esa persona habla y dos o tres escuchan. Y escuchan a ver qué tipo de predicados y construcciones se utilizan para intentar ver si es más visual, más auditiva o más kinestésica. ¿Vale? Eso es tan sencillo como el test que yo hago del beso. El test del beso es, dame un beso. Y te da la persona un beso. Y tú dices, ¿qué has sentido? Y dices, pues no sé, te da un beso. Digo, bien, ahora vas a poner toda tu atención ahora en mi cara. Dame un beso. Y entonces da el beso y retiene bastante más tiempo. Entonces cuando se separa, digo, ¿qué has sentido? Dice, pues una cara suave, tal, lo que sea, caliente, lo que explique. Ah, estupendo. Digo, ahora me vas a dar el beso, pero vas a poner toda tu atención en tus labios. Te da el beso y he sentido mis labios de tal forma. Es decir, que en función de dónde ponemos la atención sentimos una cosa u otra. ¿Lo habéis visto? Entonces nosotros ahora vamos a poner la atención en los predicados y en las construcciones para intentar ver cuál es el sistema referencial o el sistema representativo de esa persona. Yo voy a nombrar al emisor, al que va a contar la historia, y a los que le escuchan. ¿De acuerdo? Venga. Pilar, tú cuentas hacer pequeñas presentaciones, pequeñas cositas. Luego ya se trabaja. Sigue, Gonzalo, no mováis de cómo estáis. Se pueden hacer solo presentaciones, pequeñas cositas de cosas que iremos trabajando. Yo sé que las actividades estas son las que más agradan y las que más gustan, pero yo lo siento. Ahora voy a ir preguntando por grupos a ver qué habéis visto. Se dan cuenta que la idea es ver cuál es el sistema representativo, el objetivo de la persona que emitía.
Luego os diré yo lo que he percibido yo también. A ver, aquí no va a hablar el emisor, sino los receptores. Tiene su dificultad, que hay que estar muy atento, hay que escuchar mucho las palabras, hay que escuchar... Yo, como a todos los emisores los conocía, pues más o menos tengo la referencia de cada uno de los emisores. Y entonces ha habido una coincidencia bastante buena en general. Entonces os voy a dar una segunda pista. Seguid como estéis, que estéis bien situados. Boris. Segunda pista. Vamos a la... Sigue. A la información fisiológica, que es el lenguaje no verbal. Y entonces atendemos a la respiración, al tono. Daos cuenta de una cosa, un mensaje, habéis atendido al significado de la palabra, luego habéis hecho una sensopercepción semántica, que se llama. Semántica quiere decir significado de la palabra. A lo que habéis atendido significa solo el 7% del mensaje. No habéis atendido al 93% del mensaje. Es decir, de un mensaje verbal, el significado de la palabra supone el 7% del mensaje. El 93% es no verbal, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces ahora vais a atender al 93% del mensaje. La fisiología, que es el no verbal, cuando es visual dominante, habla rápido. Entonces recordéis quién ha hablado. Si es dominante visual, habla rápido, como si no pensase. Además de utilizar predicados y construcciones visuales. La respiración es superficial, mucho más torácica. Y la cara se suele ponerle pálida. ¿Por qué? Porque está mucho más en las vasodilataciones y aportes sanguíneos a otras partes. ¿De acuerdo? Y además la cabeza la mantiene erguida, muy tiesa. Así. Habla muy deprisa, muy tieso, y la respiración. Habéis visto que, aunque habéis visto algunos visuales, no ha habido demasiados visuales, ¿verdad que no? No ha habido demasiados visuales. Vamos ahora a los auditivos. El auditivo habla pausadamente, como escuchándose a sí mismo. El tono no suele variarse. La respiración, aparte de predicados y constructos auditivos, la respiración es tranquila y diafragmal. Sale en la parte ventral. Y la cabeza la tiene un poquito inclinada hacia un lado o hacia el otro. Hablando suavemente y manteniendo el tono más o menos igual. Se escucha a sí mismo. ¿Vale? Habéis visto que auditivos han aparecido algunos, pero tampoco muchos. Ahora vamos al kinestésico. El kinestésico habla, y aquí yo voy a hablar como hablo yo. Soy absolutamente kinestésico. Habla con frecuentes paradas, inflexiones, sube, baja, maravilloso, impresionante, daros cuenta, predicados y construcciones, respiración profunda y epigástrica, que es... y entonces sacas fuerza, haces todos los ademanes, kinestésico. Habéis visto que habéis coincidido muchos que había un componente kinestésico bastante significativo en casi todos, ¿vale? Algunos han tenido un componente auditivo, algunos, y otros han tenido un componente visual, pero el componente visual de hablar muy deprisa, vamos a hacer un ensayo. Yo voy a sacar a Raúl, y ahora Raúl va a tener que hablar como si fuese un visual dominante. Raúl de visual no tiene nada, por eso vamos a ver lo que tiene que hacer. Es decir, tiene que hablar muy deprisa, con predicados y construcciones visuales, respiración torácica nada más, y la cara se le tiene que poner pálida. A ver, Raúl, ponte aquí mirando al público, hablando muy deprisa. Hablando muy deprisa, Hablando muy deprisa, sí, ¿qué cuento? Cuenta la historia que sea. Pues la historia que sea. Que me he levantado muy temprano esta mañana y... Eso, muy bien. Y he venido con mucho tiempo, he buscado aparcamiento, he encontrado un sitio, muy bien. He comprado una batería para la grabadora.
Muy despacio. Todo muy despacio. ¿Cómo te sientes? Muy estresado, ¿no? Esto no es lo mío. ¿Verdad? ¿Y creéis que ha hecho un buen visual? Para nada, no puede hablar deprisa. Está incapacitado para hablar deprisa. Él tiene mucho kinestésico y también mucho auditivo. Y os habéis dado cuenta que no podía mantenerse así. Se ha acordado, ya ha hecho esto, pero enseguida lo ha bajado y ha empezado a mover la cabeza mucho más auditivo. Está imposibilitado, no puede hacer el auditivo. Y lo único que le genera es estrés. Daos cuenta, perdón, visual. Daos cuenta que nos obliga a esta sociedad a ser visuales. ¿No os dais cuenta? Y somos visuales hacia adentro, pero no hacia afuera. ¿Eh? Entonces tenemos un lenguaje interior mucho más visual, pero hacia afuera somos mucho más kinestésicos, porque nuestra naturaleza de niño natural y de padre protector es kinestésico. Muy bien, ahora te relajas. Gracias, Raúl, eres un fenómeno. Ana. Hola. Puede darse que sean predicados y construcciones visuales, pero la actitud también esté apoyado por una gestualidad. Claro. Lo normal es que tengamos uno más dominante o incluso dos. Lo normal es que sean dos dominantes y otro que está muy aparcado. Hombre, el caso de Raúl es que es muy típico, que no es nada visual. Entonces, claro, le sacas tú, le haces fiesta y le entra en un estrés, porque él además, daros cuenta que al ser mucho más auditivo y kinestésico, su movimiento, su talante, y daos cuenta que imaginar que le queda un visual que es un cagaprisas, que está continuamente queriendo hacer, que es un visual kinestésico. Los visuales kinestésicos son los que están continuamente acelerados. Pum, 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 pum. Y le toca a un auditivo y le quiere acelerar en la misma forma. Pues imaginar lo que es. Al pobre auditivo es que le trae Marty. Venga, que es que no hacen nada. Es que es tremendo, ¿eh? Entonces los visuales kinestésicos, que son muchos, son muy activos. Yo, por ejemplo, tengo mucho de kinestésico y si voy es a visuales. Entonces estoy continuamente en la acción. Pero mucho de kinestésico. Tengo que estar disfrutando, si no, no. ¿Vale? ¿Os vais dando cuenta? Lo mismo que a un kinestésico visual le dices, ahora tienes que hacer de auditivo. Y empieza, vale, pero vamos a ver cómo hacemos las cosas. Y empieza a decir, me estoy poniendo más nervioso. Te inquieta. ¿Qué es lo que les pasa a los kinestésicos visuales cuando chocan con un auditivo? ¡Pum! Les estalla. Más o menos vais entendiendo todo el juego de la percepción, que es muy importante. Dime. Entonces, relacionándote con otras personas, te pasa ese choque. Eso es. Es decir, siempre que tú te interrelaciones con alguien y haya un choque de estos, ahora podemos estudiarlo muy bien. Es decir, voy a ver los sistemas representativos dominantes del otro, conociéndome previamente los míos. Tercer punto que os doy, y ya esto es la leche, porque ahora tenéis que atender a tres cosas: a los predicados y construcciones, lenguaje verbal, que es el 7%, al lenguaje fisiológico y ahora al lenguaje ocular de los ojos de arriba, ¿En qué porcentaje? ¿En qué porcentaje se estudió? Ahora lo vamos. El porcentaje de lo verbal, el significado 7%. Y de lo no verbal, el fisiológico es más de ese 93%, más de casi el 50%. Y el otro, 40 y tantos %, es el ocular. El ocular es muy importante, ahora lo vais a ver. Dale. Bien, sigue. Esto es por si podíamos hacer un ejemplo. Vamos al ocular. Dale. Lo primero de todo, cuando movemos los ojos a la derecha, cuando movemos los ojos a la izquierda. Cuando movemos los ojos a la derecha, es decir, me estáis viendo a mí, mi derecha es esta, levanto la mano y hago esto. Derecha, ¿vale? Hago esto, que es mi izquierda. ¿De acuerdo? Bien. Cuando lo muevo a la izquierda, estoy intentando recordar alguna cosa. Izquierda es recuerdo, he pasado. Siempre en psicología representativa, la izquierda es pasado. Cuando lo muevo a la derecha es futuro. Estoy construyendo cosas para el futuro. ¿Os queda claro? Bien. Ahora vamos. Cuando lo muevo arriba y estoy en este movimiento visual. Arriba, visual. Cuando lo muevo arriba a la izquierda, visual, recordado.
arriba a la derecha, visual construido, hacia el futuro. Por eso cuando quiero recordar un examen, o dónde apunté tal cosa, o dónde dejar el coche aparcado, yo por ejemplo lo puedo aparcar el coche en cualquier sitio. Yo no tengo aparcamiento y por el barrio lo puedo dejar en cualquier sitio, a 2 kilómetros, y cada día lo dejo en un sitio diferente cuando lo saco. ¿Qué es lo que hago? Subo los ojos, miro a la izquierda y voy visualizando lo que hice y automáticamente llego donde está el coche. No falla nunca. ¿De acuerdo? Entonces, sube, ojos arriba, a la izquierda. Visual recordado. ¿Qué quiero recordar para un examen? ¿Dónde está el apunte fulanito de tal y esto? Voy allí, voy pasando las hojas de los apuntes o del libro y llego... Ah, verdad. Eso lo hemos hecho todos en los exámenes. Visualizar dónde tenemos tal apunte o tal nota o tal otra cosa. Entonces, arriba a la izquierda. Cuando quiero construir algo visualmente para mi futuro, ¿qué lo hago? Arriba a la derecha. Entonces voy construyendo. Entonces cuando una persona sueña, levanta los ojos al cielo y mira a la derecha. Y empieza a soñar. Visual futuro. Funciona automáticamente. Está relacionado con diferentes partes del cerebro. Esto la programación neurolingüística lo descubrió antes y luego se ha ido corroborando. Y van con bastante diferentes partes. Entonces, dale y dale. Y ahora dale otra vez. Perdón. Dime. ¿Los turnos funcionan igual? Igual. Los turnos, la única ventaja es que el hemisferio derecho funciona como el de los diestros, pero además funciona como el hemisferio izquierdo. Entonces los zurdos es que tienen una ventaja impresionante. Y los ambidiestros pues más todavía. Bien, el auditivo es cuando estamos en el centro. Y entonces movemos auditivo a la izquierda, pasado, auditivo, futuro. ¿Que quiero recordar la voz de mi madre? Miro para allá y recuerdo la voz de mi madre. ¿Que quiero pensar cómo va a ser la voz de una persona que me voy a encontrar dentro de una semana y que no conozco? Miro para allá y pienso en la voz. Curiosamente a veces coincide, nos pegamos los sustos esos. Dale. Daros cuenta que el mundo interior, cuanto más fantástico sea, más disfrutamos. Hay veces que decimos, no, tenemos que tener los pies en el suelo. Tenemos que tener los pies en el suelo para tener los pies en el suelo. Pero la cabeza no puede estar donde los pies. Y el problema es que no tenemos los pies en el suelo, tenemos la cabeza en el suelo. Y la estamos escondiendo como la avestruz. Entonces cuando decimos tener los pies en el suelo, fundamental. Los pies en el suelo hay que tenerlos, pero no la cabeza. Porque cuando tenemos la cabeza en el suelo es porque estamos pues, con un miedo terrible. Y vamos al kinestésico. Imaginaros, kinestésico es abajo y miramos para allá. Cuando una persona está diciendo que está triste, hace esto. Si es un triste de miedo pasado. Entonces, sí, la verdad es que yo no sirvo para nada. La verdad es que... Y está así todo el tiempo. Y cuando le dices, bueno, ¿y qué vas a hacer en el futuro? Y hace esto así. Pues no sé, es que no tengo ni idea. Y va hacia el futuro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Alucinaos, somos ahora gente superdotada en el mundo afectivo emocional. Cuando hablemos con alguien, además de hacer la escucha activa, estamos haciendo la escucha activa. Atendemos a los predicados y construcciones de la parte verbal. Atendemos a su fisiología. Y atendemos ni más ni menos al movimiento de sus ojos. Y entonces si hacemos eso, todo esto, empezamos... y salimos medio tarumba. No se os ocurra intentar poner en práctica todo a la vez. Porque terminamos como el Tourette, con tic por todos lados. Entonces, muy importante, vamos a ser lo suficientemente humildes para poner en práctica, a lo mejor voy a hacer la escucha activa. Y punto, que ya con eso son 25 años. Luego, a la escucha activa, otros 25. Le añadimos los predicados y los constructos. Y después de 50 años decimos, yo creo que ya practico esto, puedo pasar ya al lenguaje fisiológico. Otros 25. Y ya cuando hayamos hecho 75 años, ya pasamos al movimiento ocular. ¿De acuerdo? Yo os digo, la potencia que tiene esto no podéis imaginar. Yo, claro, tengo el chollo de tener adolescentes a mi servicio. Imaginar lo que son 200 chavales
que tú les ves casi todos los días y que puedes dialogar con ellos lo que te da la gana. Y que tú das un estímulo, y tienes 30 chavales en clase, das un estímulo y ves cómo cada uno reacciona a ese estímulo. Yo, como estoy diciendo chorradas permanentemente, imaginar una chorrada que yo doy, uno se ríe, el otro se le queda una cara diciendo, pues no he entendido nada. El otro está diciendo, joder, macho, este tío es guay. El otro dice, joder, otra chorrada del tío este, a ver si se va ya. El otro, cada uno vamos leyendo su lenguaje no verbal. Si alguno no te queda claro, le dices, oye, ¿qué te ha parecido la chorrada que acabo de decir? Y entonces ya le atiendes. ¿Os vais dando cuenta? Eso es un chollo. Pero los que no tengamos la disponibilidad de tener gente a tu cargo sobre los cuales aprender, pues podemos ir por la calle y fijarnos también en la gente que está en el metro, en el autobús. O preguntamos, oiga, por favor, la calle fulanito de tal, y vemos pues cómo reacciona. Y a veces te dice, vaya usted, y visual, porque no sabes dónde está la calle. Entonces estás pensando a ver por dónde la ve. O dice, no, va a ir usted, y es que tiene a lo mejor un trauma y está jorobado. O hace así, dígame, sí, y está en la parte auditiva. Entonces, ya veréis, termino, lo dejamos ya. Eso es, ahora practicamos un poco de desayuno y micción, quien lo necesite, etcétera. Entonces, como hay muchas más señoras que caballeros, pues que empleen los servicios de ambos sexos, ambos dos, y ya está, y así terminamos ahora. ¿Vale? Pero yo sigo aquí, o sea que seguimos preguntando lo que queráis. ¿Son? Vale. Que es fundamental no atosigarnos, no querer poner todo en práctica. Es decir, si queremos ponerlo del primer curso, luego le añadimos lo que estamos viendo en este segundo, al final entramos en un estado que nos abruma y en lugar de disfrutar, lo pasamos mal. Y sobre todo, en ningún momento sentirnos ignorantes de algo. A mí me encanta la PNL, la programación neurolingüística, como estamos viendo, tiene un proceso muy bonito cuando explica el proceso de aprendizaje. Que lo que habéis hecho en el primer curso lo hemos trabajado ahí, yo os lo recuerdo. El aprendizaje es, primero, el que ignora que es un ignorante. Lo que no sabemos, pues no lo sabemos. Y entonces dice, primero, no sé que no sé. Y es, no sé que soy ignorante. Entonces lo que no sé, pues no lo sé. Cuando de repente me informan de algo, entonces ya tengo conciencia de mi ignorancia. Y entonces paso al segundo punto, y es, sé que no sé. Entonces ya tengo conciencia de mi ignorancia. Paso del no sé que no sé al sé que no sé. Si yo me quedo ahí durante toda mi vida, lo único que cosecho es frustración. Porque entonces es que yo soy ignorante, es que yo como no sé, entonces nos consideramos que no sé y ponemos ahí como niño adaptado, el niño adaptado se queda en el sé que no sé, y entonces estoy trabajando mi ignorancia. ¿Y qué trabajo? La frustración, el miedo, la infravaloración, y me quedo en el sé que no sé. Pero si llego a un paso siguiente, que lo veremos esta tarde, que es la motivación del logro, si llego a ese punto, entonces empiezo a trabajar para adquirir habilidades para aprender. Y entonces paso al sé que sé. Y entonces estoy muy consciente durante el tiempo que necesite haciendo el sé que sé. Y entonces digo, quiero aprender la escucha activa. Pues me pongo a practicar la escucha activa. Y entonces mientras la estoy practicando estoy diciendo sé que sé, pero tengo que poner atención y conciencia. Consciencia, con eso. Consciencia. Y entonces habrá veces que yo perderé la atención y volveré entonces al sé que no sé. Entonces cuando tenga esa forma regresiva, no puedo decir, ves cómo soy una mierda, ves cómo no valgo, lo ves. No, simplemente he perdido la atención y he caído en el sé que no sé. Entonces vuelvo de nuevo al sé que sé, vuelvo a poner atención. Y que no quepa duda, cuando somos persistentes en el disfrute del sé que sé, fijaros bien, disfrutar. No podemos hacer ningún camino de aprendizaje que no implique
disfrute. El aprendizaje sin disfrute no sirve para nada. Luego, si yo me martirizo intentando hacer algo que me supone un sufrimiento, entonces, si no es una cosa que sea por obligación o que sea porque es mi responsabilidad, porque lo tengo que hacer, y entonces ya os hablaré lo que se puede hacer, pero si es algo que yo he decidido porque lo quiero hacer, pero me supone un sufrimiento, una frustración, más vale que no lo haga. Entonces yo me tengo que decidir a hacer aquello para lo cual yo sienta una motivación interior, un placer. Y son disposiciones internas. Si soy persistente porque disfruto en el sé que sé, llegaré un momento que automatice esa habilidad y entonces llegue al no sé que sé, que es la ignorancia de lo que sé. Ya no tengo que prestar atención porque lo he automatizado. A mí, por ejemplo, la escucha activa me sale ya automáticamente, ya no tengo que hacer ningún tipo de esfuerzo. A mí alguien automáticamente me dice, me encuentro mal, yo automáticamente, escucha activa. En cuando digo, me encuentro mal, o oigo, ¡ay! Ya está, escucha activa. Así de chupado. ¿Eh? Entonces, ¿qué es eso? Pues lógicamente es las automatizaciones. ¿Vale? ¿Vais siguiéndolo más o menos? Entonces, que no nos sintamos nunca mal porque nos quedemos unos cuantos años en el sé que no sé. Bueno, pues estamos ahí y yo reconozco mi sombra. Pero lo importante es que sé que no sé. Os vais dando cuenta que todo va a lo mismo. Todo va a lo mismo. Reconocimiento de los límites, reconocimiento de los límites, reconocimiento de lo que no sabemos, reconocimiento de lo que no me siento válido. Siempre es la conciencia. La consciencia de la conciencia. La conciencia es el estado de vibración en el cual yo me encuentro. El estado de situación actual. Y entonces la consciencia de esa conciencia fundamental. Porque lo que yo no sé, no lo puedo cambiar. Yo no puedo hacer nada si estoy en el no sé que no sé. Porque desde la ignorancia no puedo hacer nada. Yo podré meterme en el sé que sé cuando haya alcanzado el sé que no sé. ¿Veis que no es un juego de palabras? Que es algo muy profundo. Entonces yo llegaré al sé que sé desde el sé que no sé. Pero nunca podré llegar desde el no sé que no sé. ¿Os queda bien claro, verdad? Perfecto. Entonces no os abruméis por todo lo que yo os doy. Son muchos años de trabajo, muchísimas horas de estudio, absolutamente disfrutadoras. Mi gran hobby es el estudio y entonces os lo cuento. Y entonces, pues cada uno que haga lo que le dé la gana. ¿Vale? Vamos a complicarlo más. Y lo que decíais, mundo interior. Vamos a ver las submodalidades del mundo interior. Visuales, ¿sigue? Auditivas y kinestésicas. Mundo interior. Esto lo vamos a hacer a través de la visualización creativa, en una reunión mágica. Entonces, cuando lo hacemos visuales, cerramos los ojos, ahora vamos a hacer un ejercicio. Cerramos los ojos y vemos una situación X, la que sea. Nos va a aparecer con una manifestación visual. Y entonces, imaginar que nos estamos viendo a nosotros de niña o de niño. Y nos vemos. Y a lo mejor me veo que es una fotografía de cuando yo era niña en blanco y negro. Entonces, visual, pues es en blanco y negro. Tiene poco brillo. No hay movimiento, porque es una foto. Bueno, pues esas son las submodalidades que caracterizan lo que yo estoy viendo. ¿Lo vais viendo? A lo mejor, alrededor de esa foto, oigo a mi madre que dice, niña, ven para acá. Pues yo oigo una voz, el tono de mi madre. Niña, ven para acá. El timbre, el sonido, lo que sea. Y a lo mejor, kinestésicamente, huelo. Y estoy oliendo a lo mejor el aroma de la cocina o el olor a mi abuela. Lo que sea. Bien, esta situación, esas submodalidades, me evocan, en esa visualización y experiencia que yo tengo, me evocan un estado emocional, X, el que sea. Y a lo mejor es un estado emocional desagradable. Bueno, ¿qué puedo hacer? Pues una cosa que podemos hacer es modificar las submodalidades. Si yo modifico las submodalidades, ¿modifico el estado emocional? Evidentemente. Porque las emociones están adscritas a unas submodalidades X, las que sean. Si yo tengo esta submodalidad externa, no interna, esta submodalidad del dedo así, porque mi padre cada vez que ponía el dedo así era para decirme que era un imbécil,
Pues cada vez que yo vea el dedo así, yo sentiré imbécil. ¿Qué es lo que hago? Le cambio el dedo. Y entonces hago esto. Pero a lo mejor es muy duro el puño. Pues a lo mejor hago esto. O a lo mejor hago esto. ¿Os dais cuenta? Modifico la situación de esa mano. ¿Por qué? Porque la submodalidad del dedo a mí me encabrona, me hace sentirme mal. Pues le cambio el dedo. ¿Lo vais viendo? Es decir, ¿qué es lo que os quiero llevar a un punto? Que si yo muevo mis ojos a la izquierda y abajo, estoy en el mundo kinestésico y por tanto emocional. Y me pueden llevar a unas submodalidades. Si yo modifico las submodalidades, puedo modificar los estados emocionales de mi recuerdo. Y lo puedo hacer yo solo. Absolutamente. No necesito ninguna terapia. Simplemente cierro los ojos, me voy al momento crítico, modifico las submodalidades y ya está. ¿Os imagináis que mi padre sea mi ogro histórico que me esté arruinando mi vida? Y voy yo, me meto en mis submodalidades y le cojo al dedo de mi padre y se lo quito. Le hago a mi padre, sí, como dice Charo, se lo cierro. Pero se lo cierro no quiere decir, se lo cierro así, se lo cierro porque le cierro la mano. Entonces, cierra la mano y cierra la mano. Y de paso, le hago chiquitito. ¿Verdad? Hago chiquitito a papá. Y de paso me hago a mí grande. Y en lugar de hacer grande a la niña pequeña que teme a papá, me hago grande yo porque mi yo actual entra allí. Y coge a mi niña pequeña y coge a mi papá pequeño y dice, pero hijo mío, ¿de dónde vas? Si no asustas ya a nadie. Tú tranquilo, no te preocupes. Venga, papá, siéntate ahí que yo voy a atender a la niña. ¿Os vais dando cuenta cómo podemos modificar nuestra historia? Porque no interesa que los recuerdos sean verdad o mentira. Eso no es importante. Lo importante es que los recuerdos nos hagan sentirnos bien o mal. Eso es lo importante. El que sea verdad o mentira, eso ya es subjetivo. Porque ningún recuerdo es verdad. ¿Creéis que lo que recordáis ha ocurrido tal y como lo recordáis? Imposible. ¿Cuántas veces habéis recordado un recuerdo a lo largo de vuestra vida? ¿20 veces? ¿10 veces? ¿5? Las que sean. Cada vez que hemos recordado un recuerdo lo hemos modificado. Según el estado anímico de ese mismo momento. Lo que más hemos modificado son los recuerdos. Pues no vamos a ser tontos y vamos a coger un recuerdo y lo vamos a modificar para sentirnos bien. Truco básico, ¿verdad? Pues venga, vamos a modificar un recuerdo a través de las submodalidades. Entonces ahora simplemente cerráis los ojitos. Podéis hasta roncar si queréis, ¿eh? Cerramos los ojos, tranquilamente. Y con los ojitos cerrados, dejamos que venga cualquier recuerdo a nuestra mente. Da igual, que sea un recuerdo de antes de ayer, o que sea un recuerdo de hace 10 años, 20 años, da igual. Un recuerdo, el primero que nos venga. Y vamos a observar las submodalidades de ese recuerdo. Vemos primero las submodalidades visuales. ¿Es en color o en blanco y negro? ¿Tiene brillo o es mate? ¿Es una imagen que viene grande o es una imagen que aparece en una zona de nuestro campo visual? ¿Hay movimiento o no? Y nos quedamos con las submodalidades visuales. Ponemos atención también por si hay algún sonido, alguna voz, alguna frase. Y si hay una voz, pues qué tipo de voz es, el timbre. Luego también si hay algún olor. Si hace frío, si hace calor. Si hay presión. Podemos tocar incluso algo o a alguien. Muy bien.
Y una vez que hemos visto las submodalidades de esa escena que estamos visualizando, sentimos las emociones que acompañan la escena. ¿Cómo me siento? ¿Qué emociones siento? ¿Esas emociones son agradables, desagradables? Muy bien. Y ahora, si las emociones no son las que me gustan tener, vamos a cambiar las submodalidades. Y si es en blanco y negro, le damos color. Si no tiene suficiente brillo, le damos brillo. Si no hay movimiento, le damos movimiento. Y vamos viendo cómo las emociones cambian. Incluso las figuras que puedan haber aparecido cambian. Si no hay ningún estímulo auditivo, podemos dar algún estímulo auditivo, de alguna voz cálida, de alguna frase positiva. Y si no hay estímulos kinestésicos y queremos darle algo a uno agradable, pues se le podemos dar.